tal? Mucho gusto. Yo soy Gemma Torres, soy psiquiatra y trabajo aquí en la clínica de autismo de CISAME. Me encuentro muy contenta de poder estar hoy aquí con ustedes y compartir este espacio para hablar acerca de las enfermedades asociadas al trastorno del espectro autista. Voy a empezar a describir brevemente algunos síntomas y ya después voy a entrar ahora sí al tema en sí, ¿no? A las enfermedades asociadas y al tratamiento farmacológico. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden escribir en el chat e iremos contestando todas sus preguntas. Espero que les guste mucho. Bueno, para empezar, pues vamos a hablar acerca de los síntomas en autismo en general. Y aquí es importante que sepan que vamos a ver que nuestros pacientes van a tener déficits en la comunicación y en la interacción social, ¿no? Otra de las características que vamos a observar van a ser patrones repetitivos y restringidos de intereses. Estos síntomas van a estar presentes a lo largo de la vida y no se van a explicar mejor por algún otro diagnóstico. A continuación les voy a explicar un poquito más acerca de los déficits en la comunicación y en la interacción social. Aquí vamos a ver que a los niños les cuesta trabajo hacer amigos. Van a tener como mucha dificultad para hacer amigos o a veces no van a tener interés en lo absoluto, puede ser que estén solitos, que estén aislados. Esto también lo vamos a encontrar a veces con los familiares. Algunos de ellos no disfrutan el contacto ni siquiera de sus padres. Los síntomas van a variar dependiendo de cada paciente. A grandes rasgos, pues estos son los déficits en la comunicación y en la interacción social. Otro de los grupos de síntomas más importantes que vamos a observar son los intereses restringidos y repetitivos, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que tienen a veces algunos intereses muy particulares o a veces son intereses comunes, pero estos intereses son muchísimo más intensos en comparación con niños de su edad. Entonces, es una característica que debe llamarnos la atención. Aquí también podemos encontrar que a veces ellos tienen conductas repetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que les gusta comer lo mismo, que les gusta irse por el mismo lugar o sentarse en la misma silla y si alguien más se sienta se enojan. Si les cambian de rutina puede ser que se molesten, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, no les gusta cuando es ir de ropa normal. Están acostumbrados a ir de uniforme y si van de ropa normal se pueden sentir enojados o irritables. Y aquí también podemos encontrar que algunos de ellos van a tener ecolalia. Cuando tú dices algo, ellos lo repiten. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y en vez de que te conteste hola, te contestan igual, hola, ¿cómo estás? Dentro de este grupo de síntomas, el más nuevo que se integró a partir del 2013, ya ahorita nuevo, es la hipersensibilidad sensorial. Y vemos que este síntoma, el de la hiper o hiposensibilidad sensorial, se puede presentar en todos los sentidos. Lo más común y lo que mayormente sabemos es que es en el auditivo, ¿no? Cuando escuchan la licuadora o que pasa una moto o que pasa un camión que hace mucho ruido, pues se tapan a veces las orejas, pero esto también lo podemos encontrar en todos los sentidos. Por ejemplo, a algunos de ellos les van a molestar ciertas telas, como la mezclilla, o les pueden picar las etiquetas. Otros de ellos no van a querer comer algunas cosas, pero es por la textura más que por el sabor, ¿no? Y muchas veces las mamás y los papás nos dicen, no, pues es que no quiere puré de papa, pero si le hago sopa de papa, sí se la come, cambiando la presentación, y esto porque tiene que ver con la consistencia. Algunos otros pues también van a tener esta variación en el sentido del olfato, les gusta oler todo, incluso algunos olores que podríamos considerar como desagradables, ¿no? Algunas veces como olor de los pies, olor de las axilas. Entonces nada más es para especificar que este síntoma puede estar en todos los sentidos. Pues, ¿cuál es el tratamiento? Como que es la pregunta del millón, ¿no? Aquí a lo largo de las diferentes pláticas les vamos a explicar cómo se trata. Lo importante que sepan es que es un tratamiento integral que abarca a muchos especialistas. Y dentro de estos especialistas están los psicólogos, que son súper importantes, los terapeutas del lenguaje también, los psiquiatras, y por supuesto ustedes como papás, pues que llevan la batuta, porque si no siguen bien las indicaciones y si no se apegan a los programas, aunque estén en el mejor programa, no les va a servir, ¿no? Entonces, aquí con los niños con autismo, pues es muy importante que se haga equipo y que todos pongan de su parte para que ellos salgan adelante. Ahora, en lo que a mí me corresponde, no sé, muchos tienen también la duda si
si existen medicamentos específicos para el trastorno del espectro autista. Y aquí la realidad es que para los síntomas nucleares, o sea, estos que les mencioné hace unos momentos, no hay como tal un medicamento que le va a ayudar para que mejore la socialización, ¿no? Tampoco hay un medicamento específico que le va a quitar los intereses restringidos o las conductas repetitivas, ¿no? Entonces muchos de ustedes se podrían preguntar, entonces, ¿por qué le dieron tratamiento a mi hija, a mi hijo? No lo entiendo, ¿no? Y de hecho, de eso se trata esta plática, ¿no? Que ustedes puedan entender por qué muchas veces les damos medicamento. Y parte muy importante es que sepan que el diagnóstico de autismo no va a explicar todos los síntomas ni todas las conductas. Ajá. Creo que cuando hacemos esta entrega de diagnóstico y les explicamos el diagnóstico, pues muchos pensarán que, pues como tiene esto, explica completamente toda la conducta, y no es así. Vamos a ver que va a haber muchas enfermedades asociadas y para eso nos va a servir el tratamiento farmacológico. A estas enfermedades asociadas se conocen como comorbilidades. Eso es lo que quiere decir que va a haber, podemos tener varios diagnósticos a la vez en un mismo tiempo. Entonces, los niños con autismo tienen más riesgo o son más propensos a tener también otros diagnósticos. Y pues aquí va a ser muy importante la participación de los psiquiatras, ¿no? ¿Y quiénes son los psiquiatras? ¿De dónde salieron? ¿Qué onda con ellos? Pues los psiquiatras son médicos que estudiaron 7 años, de 6 a 7 años medicina, después hicieron una especialidad en psiquiatría, que son 4 años aproximadamente, y después hicieron otra especialidad en psiquiatría infantil, que son 2 años. Entonces, los psiquiatras se encargan de entender la conducta y las emociones de los niños y de los adolescentes para ayudarlos a tener un sano desarrollo. ¿Y qué rol va a jugar el psiquiatra aquí dentro del autismo? Pues va a ayudar, va a hacer el diagnóstico y también va a identificar las comorbilidades. Ajá. Dentro de las comorbilidades más importantes y más frecuentes que vamos a encontrar, va a haber 3. Una de ellas van a ser la discapacidad intelectual, otra los trastornos del lenguaje y finalmente otros trastornos psiquiátricos, de los cuales les voy a hablar más a detalle en un momentito. Para empezar, pues es importante que sepan que el 70% de los niños que tienen autismo también va a tener una comorbilidad psiquiátrica. O sea, este número es altísimo, la mayoría va a tener una comorbilidad psiquiátrica. Y hasta el 40% va a llegar a tener 2. Entonces es muy, muy, muy importante que identifiquemos esto para empezarlo a tratar oportunamente. Y uno de los mitos que más estaban en boga antes es que los niños con autismo no podían tener trastorno por déficit de atención, ¿no? Esto cambió a partir del 2013, cuando se sabe que sí, que pueden estar ambos diagnósticos a la vez y es importante identificar. Hasta el 30% de los niños con autismo va a tener trastorno por déficit de atención. ¿Y qué es esto? Pues les voy a explicar brevemente cuáles son los principales síntomas, y así como su nombre lo dice, uno de ellos va a ser la inatención. Les cuesta mucho, mucho trabajo terminar las cosas, dejar las cosas en su lugar, organizar el tiempo, organizar el espacio, pierden objetos y se distraen fácilmente, ¿no? Es la característica principal. No pueden mantener la atención en la clase, se distraen con cualquier cosa. O sea, a veces se recomienda que no se sienten cerca de la ventana porque si pasa alguien, pues van a volver, ¿no? O si están también alrededor de compañeritos que son muy, muy inquietos, pues también se van a distraer. Otra de las características del trastorno por déficit de atención es la hiperactividad. Regularmente les cuesta mucho trabajo permanecer sentados. Son niños que están en constante movimiento y que hasta para jugar a veces son muy, muy ruidosos, ¿no? Son desordenados, son ruidosos, avientan los juguetes. Esa es como la segunda característica. Y la tercera va a ser la impulsividad, que es la dificultad para tener el control de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si a mí se me antoja algo, pues en este momento quiero salir corriendo por eso. Y no me importa y no veo las consecuencias.
y no veo que aquí está la calle y que no puedo salir corriendo porque hay un riesgo, ¿no? Y me pueden atropellar. Entonces, esos van a ser los 3 síntomas cardinales del trastorno por déficit de atención. Vamos a encontrar que muchas veces estos niños pues también van a tener dificultad en la socialización, dificultad en la regulación emocional. Entonces, si tenemos la suma de estos 2 diagnósticos y no lo tratamos, pues se vuelve todavía un escenario mucho más complicado, ¿no? La importancia de identificar y de tratar estos síntomas es porque para poder aprender, el primer paso es poner atención, ¿no? Necesitamos 2 cosas para aprender. Una de ellas es motivación y la otra es atención. Si yo no pongo atención, no hay forma de que la información llegue a mi cabeza, llegue a mi cerebro y se grabe. Entonces, si mejoramos esta función, si logramos que los niños pongan atención, pues van a tener un mejor aprendizaje. Aparte, hay que recordar que tristemente el diagnóstico de autismo no se hace de forma oportuna. La mayoría de las veces se hace a los 4, se hace a los 5 años y no se hizo a los 2 o 3 años. Y hay que recordar que mientras más temprana sea la intervención, pues el niño va a tener mejor pronóstico. Entonces a los 5, a los 6 años nos encontramos con niños que ya han perdido como mucha oportunidad de aprender ciertas cosas y que ya van con cierto rezago educativo. Entonces, pues aquí los podemos ayudar con el tratamiento. Y el tratamiento para el déficit de atención, obviamente pues siempre está la parte terapéutica y está la parte farmacológica. Dentro de la parte farmacológica vamos a encontrar como 2 grupos grandes de medicamentos, los estimulantes y los no estimulantes. Dentro de los estimulantes, algunos de los que seguramente ustedes han escuchado, se encuentra el metilfenidato y la lisdexanfetamina. Y dentro de los no estimulantes está la tamoxetina, que es el otro grupo de medicamentos. Muchas veces los papás, en cuanto escuchan medicamentos, no, me lo va a drogar, me lo va a dopar, va a estar todo dormido todo el día, y por supuesto que no. O sea, para nada es la intención. Como les explicaba, la intención es mejorar la atención, mejorar la concentración, que el niño pueda tener un mejor control de sí mismo, de los impulsos, para que pueda aprender más. Muchas veces, incluso estando en terapia, a los propios terapeutas no pueden regular la conducta porque requiere el niño estar con el medicamento. Entonces, cuando un niño requiere medicamento y por pues, falta de tal vez de conocimiento o por miedo no se lo damos, estamos también afectando su sano desarrollo, ¿no? Otra característica que vamos a encontrar en los niños con trastornos por déficit de atención es la irritabilidad y los trastornos de conducta. Y aquellos que tienen niños que tienen trastorno del espectro autista no me dejarán mentir y sabrán que esta imagen a veces hasta se queda chiquita en comparación con los niveles de irritabilidad que podemos encontrar, ¿no? En el consultorio muchas veces observamos cómo pueden tener conducta autolesiva, se golpean, ¿no? Con su manita, se golpean la cara. A veces hay conductas más graves, ¿no? En donde se tiran y igual azotan la cabeza en el piso. Entonces, para este tipo de conductas hay medicamentos. Y si existen, es importantísimo usarlos. Sirven mucho para regular la conducta, mucho para regular la impulsividad y la irritabilidad. Y aquí los medicamentos que van a utilizar son dentro del grupo que se llaman antipsicóticos. Estos medicamentos, seguramente muchos, pues si lo googlean o algo, van a decir, ay, es que este medicamento se usa en esquizofrenia, porque se lo dan a mi niño, ¿no? Si está chiquito, si tiene 5 años. Y la respuesta es que no es su única función. No solo se utilizan en esquizofrenia, sino que también hay muchos estudios que demuestran que se utilizan y que sirven para regular la irritabilidad de los niños, para regular la conducta autolesiva, ¿no? Y es por eso que también los podemos prescribir. Después, asociado a la irritabilidad, que es un síntoma muy importante y que no debemos dejar de observar, pues algunos niños van a manifestar la tristeza a través de irritabilidad, y esto nos podría estar hablando de depresión. Hasta el 11% de los niños con autismo van a presentar depresión. Tienen más riesgo de presentar depresión, ¿no? Por eso es que hay que estar pendientes de cuáles son los síntomas, ¿no? Cuáles son los focos rojos que podrían indicar que mi niño está cayendo en depresión.
los dos síntomas principales van a ser ánimo triste o irritabilidad. Esto debe de estar presente la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. El otro síntoma muy importante es la pérdida del placer. No sé, a nuestro niño le gustaba, no sé, estar con sus dinosaurios, estar jugando Minecraft o lo que sea. De pronto ya no, o sea, como que le va a perder el interés, ya no lo va a disfrutar tanto, va a haber muchísimo menos placer. Eso o en alguna otra actividad. A veces sabemos que en ocasiones son selectivos para la comida y solo comen cierta cosa y pues tampoco eso lo van a disfrutar. Hablando un poco de la comida, otro de los síntomas de depresión son el cambio en el apetito. Podemos encontrar o que no quieran comer, o que quieran comer de más. También vamos a encontrar alteraciones en el sueño. Los podemos ver como muy cansados, con mucha fatiga. Y en casos más graves, pues ya empiezan a aparecer como ideas de culpa, en donde se sienten responsables por cualquier situación, ideas de minusvalía cuando las pueden expresar, en donde se sienten menos. Y en casos muchísimo más graves, aparecen las ideas de muerte, ¿no? Hay que tener estos síntomas presentes, estar muy, muy, muy al pendiente, sobre todo de los adolescentes, que son quienes tienen todavía más riesgo de presentar depresión. Y otro de los trastornos en relación a las emociones que podemos encontrar, pues va a ser la ansiedad. Hasta el 20% de los niños con autismo van a presentar ansiedad, y la ansiedad también se puede manifestar por irritabilidad, la sensación de no poder estar tranquilos ni un segundo, o sea, tener como esa inquietud interna, tener preocupaciones constantes. Ahorita con la pandemia, pues mucho era el tema, ¿no? De que la preocupación de que no se fuera a enfermar mi mamá, mi papá, mi abuelita, estar como constantes con el tema, igual pues con todos los cuidados asociados, pero ya de una manera un poco mayor que el resto de la población, ¿no? Entonces lo pueden manifestar también así. La ansiedad también va a provocar cambios en el apetito, también va a provocar cambios en el sueño, y también vamos a encontrar que va a haber dificultad para poner atención. A veces los niños van a tener síntomas físicos asociados a la ansiedad. Algunos de ellos se muerden las uñas, otros se muerden la ropa, otros empiezan con dolor de cabeza, dolor de estómago, y todos estos síntomas pueden estar en relación a la ansiedad. Parte del grupo de los síntomas de la ansiedad y que a veces encontramos en nuestros niños con autismo es el mutismo selectivo, ¿no? Y es que te dicen los papás, es que en casa sí habla, pero llega con usted y no quiere hablar absolutamente nada. Y lo mismo sucede en la escuela, no hablan absolutamente nada. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial para ver si además del trastorno del espectro autista tienen mutismo selectivo o es parte dentro de los síntomas de la interacción social, que a veces no disfrutan tanto la interacción y no quieren conversar, ¿no? Habrá que hacer algún diagnóstico diferencial, pero a veces pueden estar los dos diagnósticos presentes. Y pues, ¿cómo vamos a tratar tanto los problemas de depresión y ansiedad farmacológicamente? Pues ambos se tratan con antidepresivos. Los antidepresivos nos sirven para tratar depresión y nos sirven para tratar ansiedad, porque los antidepresivos que usamos muchas veces van a actuar sobre un neurotransmisor en específico, se llama serotonina, y vemos que hay una desregulación en depresión y en ansiedad. Por eso es que se utilizan los mismos fármacos para ambos. Hay medicamentos que están aprobados incluso desde los 6 años, otros desde los 8 años, otros desde los 12 años. Los más frecuentes que vamos a usar y que son los que más ustedes van a escuchar y que es importante que estén familiarizados son 3. Esta es la fluoxetina, la sertralina y el escitalopram. Entonces, si los llegan a escuchar en consulta o con algún conocido, algún compañero, pues ya saben a qué grupo de fármacos pertenecen y por qué se usan y cuáles son las razones por las que los indicamos. Y pues ahora ya para terminar, voy a hablar de un tema un tanto delicado y que creo que es uno de los temas más difíciles de entender como papá, como familiar, como hermano de los pacientes con trastorno del espectro autista, y es que muchas veces está la idea que los niños con autismo son súper inteligentes, que la mayoría de los niños con autismo, su inteligencia va a ser superior a la de cualquiera de su edad, ¿no?
Y pues en los estudios se ha demostrado que no es así, que aproximadamente el 38% va a tener una inteligencia normal. Y dentro de este 38% sí llegamos a encontrar niños que tienen una inteligencia superior. Ajá. Aproximadamente la estadística va a variar dependiendo del estudio, pero se sabe que aproximadamente el 55% van a tener discapacidad intelectual. ¿Sí? Ahorita les voy a platicar también un poquito más acerca de la discapacidad. Y como les decía, pues la prevalencia varía. Hay estudios que reportan que es del 16 hasta el 84%, pero nos quedaremos con esta cifra como con el promedio, que es el 55%. Y es muy importante que lo tengan en mente, ¿no? Ahora hablando un poco acerca de la discapacidad intelectual va a ser un trastorno que comienza en la infancia, en el periodo de desarrollo, y se van a ver afectadas dos áreas principales. Uno es el funcionamiento intelectual y el otro es el comportamiento adaptativo. El funcionamiento intelectual pues tiene que ver con la capacidad para razonar, cómo llegamos a ciertas conclusiones, cómo emitimos juicios. Y el comportamiento adaptativo tiene que ver con nuestro funcionamiento en el día a día. Tiene que ver con nuestra resolución de problemas en el día a día, con nuestra capacidad para tener autonomía, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar observando en el niño, y muchas veces pues también hacemos como muchas preguntas a los papás para tener esta información, y es muy importante pues que traten de darnos la información con mejor calidad posible para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico que sea lo más objetivo y certero posible, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a observar muchas veces en la discapacidad es que el funcionamiento en general de la persona va a ser por debajo de lo esperado para la edad. No van adquiriendo los diferentes hitos del desarrollo de acuerdo a sus pares, ¿no? Dentro de estas preguntas que hacemos es, pues, ¿a qué edad levantó la cabecita? ¿A qué edad se sentó? ¿A qué edad gateó? ¿A qué edad caminó? Regularmente estos que mencioné, caminar, sucede más aproximadamente alrededor del año. Y los papás nos refieren, no, pues es que mi niño ya caminó como a los 2 años, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo no va de acuerdo al desarrollo en comparación con pares. Lo mismo observamos en el lenguaje, ¿no? Preguntamos a qué edad dijo sus primeras palabras, a qué edad empezó a comunicarse a través de frases simples, a qué edad a través de frases más complejas. Regularmente los niños dicen sus primeras palabras a los 12 meses, y aproximadamente a los 2 años ya dicen unas 50 palabras. Entonces, si no va de acuerdo, pues también vamos viendo cómo está este retraso. Otra de las preguntas que podemos hacer y que es importante es el control de los esfínteres, ¿no? ¿A qué edad le quitaron el pañal? ¿A qué edad comenzó a avisar? ¿No? Y encontramos a veces niños de 6, 7 años que todavía no tienen control de esfínteres. Entonces vemos cómo hay cierto compromiso y cómo hay cierta falta de desarrollo en estas diferentes etapas que nos pueden estar también indicando que el niño tiene discapacidad intelectual, ¿no? Ya después entran a la escuela, y en la escuela se empieza a notar más esta diferencia, porque si todavía no tengo desarrollo del lenguaje, pues va a ser como un poco más complicado que aprenda a leer o que aprenda a escribir. Y la discapacidad intelectual se va a dividir en grados. Dependiendo del nivel de afectación, se va a dividir en grados. Este es leve, moderado, severo y profundo. Y pues las manifestaciones van a ser diferentes, y sobre todo el saber que las limitantes van a ser diferentes dependiendo de la severidad de la discapacidad intelectual. No es igual un niño que tiene una discapacidad intelectual leve a un niño que tiene una discapacidad intelectual ya profunda. ¿Por qué? Porque el niño con discapacidad intelectual leve va a poder comunicarse de forma verbal, va a poder iniciar y va a poder mantener una conversación. Tal vez ya cuando llegue a la adolescencia, pues va a parecer que tiene gustos que parecen más infantiles, ¿no? Se puede relacionar muchas veces bien con niños un poco más chicos, se adapta, juega, lo hace bien. En cuanto a aprendizaje, pues va a lograr aprender cosas sencillas en matemáticas, va a lograr leer, va a lograr escribir.
¿no? Mientras que el niño con una discapacidad intelectual profunda, pues va a ser completamente dependiente del cuidador. Muchas veces vemos que no va a haber ni siquiera desarrollo del lenguaje, no va a haber control de esfínteres de todo, ¿no? Tampoco hay control de esfínteres, entonces usan pañal y requieren cuidado 24 horas, ¿no? Entonces, pues es importante que ustedes sepan que dentro del trastorno del espectro autista, un 70%, del 50 al 70% puede también tener discapacidad intelectual. Y pues también, o sea, creo que es muy válido el preguntarnos qué es lo que necesitan aprender las personas con discapacidad, ¿no? Y creo que aquí, pues partimos de lo básico, ¿no? De las actividades básicas de la vida cotidiana, y dentro de las actividades básicas que les vamos a enseñar, pues está el control de esfínteres, está el cepillado de dientes, está el saber bañarse, el saber cambiarse, tal vez el comer, ¿no? El utilizar cubiertos y comer ellos solitos. Ya que se llegan a dominar estas actividades, en los casos de discapacidad intelectual leve, se puede intentar también estas otras actividades que se conocen como actividades instrumentales, ¿no? En donde ya viene un poco más el uso del dinero, el poder cocinar algo para comer, el poder tener cierta responsabilidad con los medicamentos. Obviamente aquí estamos hablando de menores de edad que tienen que tener vigilancia completa los padres sobre los medicamentos. El sacar y recoger las heces de la mascota, el sacarla a pasear, ¿no? Y colaborar un poquito más en casa. Entonces, el esfuerzo pues va a estar primero enfocado en esto y ya después en otras actividades, dependiendo de cómo vayan avanzando. Entonces, a manera de conclusión, es muy importante identificar las comorbilidades para darles un tratamiento oportuno y para mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Y en segundo lugar, pues es muy importante también desestigmatizar el uso de medicamentos, ¿no? Los psiquiatras no queremos drogar a ningún paciente, para nada, va en contra de nuestra ética, va en contra de nuestra formación. Si prescribimos algún medicamento es para su beneficio, es para que tengan muchísima mejor calidad de vida y nunca es con un fin de dañar o de lastimar. Y por último, pues me gustaría cerrar con esta frase que me parece muy bella. Esta frase es de Humberto Eco y es: la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad, ¿no? Y creo que cada vez hay que ser como más conscientes de las diferencias que tenemos como personas y tratar de buscar oportunidades para incluirnos todos y hacer de esto un mundo mejor. Agradezco mucho su atención, su tiempo no tiene precio y estoy a su disposición para cualquier duda. Me pueden escribir en el chat y encantada de responderles. Muchísimas gracias, que tengan bonito día.